El objetivo de esta presentación es introducir una variante del modelo ARCH que se conoce como ARCH generalizado o simplemente como modelo GARCH. Este modelo fue desarrollado obviamente posterior al artículo seminal de Engel el año 83 y lo que hace básicamente o lo que permite es estimar una menor cantidad de parámetros. Si ustedes se recuerdan, vimos que un modelo ARCH normalmente bien configurado requiere estimar una gran cantidad de parámetros o que el equivalente a incluir una gran cantidad de rezagos en la ecuación que describe la varianza condicional. En este caso, y a diferencia del modelo ARCH, el modelo GARCH lo que hace es incorporar dentro de la varianza condicional rezagos de la variable dependiente. Aquí está, por ejemplo, el modelo, si yo encierro esto sería básicamente el modelo ARCH 1. Pero si ustedes se fijan aquí, incluye ahora un rezago de esta variable dependiente como variable explicativa y le llamo sigma t-1. Esto, por supuesto, automáticamente hace digamos, la variable dependiente rezagada va a permitir que tanto un desarrollo más suave en la varianza y también va a permitir una memoria más larga sin incluir demasiados parámetros, como teníamos que hacerlo en el modelo ARCH. Y este modelo, por ejemplo, que estoy presentando aquí se llama GARCH 1.1. ¿Por qué? Porque incorpora un rezago, en este caso del error, y un rezago de la variable dependiente. Por supuesto, esto podría generalizarse, como lo voy a mostrar más adelante, a un modelo GARCH de orden P y Q, donde se incluyen P rezagos de esta variable y se incluyen, por ejemplo, Q rezagos de esta variable. ¿Sí? Así que es bastante flexible. Bueno, para entender entonces la relación entre el modelo ARCH y el modelo GARCH, se puede nuevamente utilizar la definición de que la varianza condicional yo la puedo componer en el error al cuadrado y el término sorpresa o la sorpresa del error al cuadrado, con lo cual entonces reemplazando el modelo GARCH 1.1, que este que está aquí, podemos obtener la siguiente expresión. Si ustedes se fijan aquí, reemplacé entonces la definición de esta varianza condicional y aquí también reemplacé lo mismo pero rezagado. Aquí está sigma cuadrado t-1, entonces consiste en esta resta rezagada. Reordenando términos, entonces obtengo esta representación. Si ustedes se fijan en esta nueva ocasión, la variable dependiente del error al cuadrado y como variable explicativa tengo un rezago del error al cuadrado, pero además tengo este error bt y un rezago de ese error bt-1. Por lo tanto, en términos técnicos, esto me está sugiriendo que el modelo GARCH 1.1 implica entonces en forma indirecta que se está trabajando con un modelo ARMA 1.1, porque esto es un modelo ARMA 1.1, donde la variable dependiente sí es el cuadrado de las innovaciones. Ahora, si recordamos los modelos ARMA y el modelo AR, etcétera, nos podemos, por ejemplo, recordar que un modelo ARMA puede ser visto como un caso restringido y parsimonioso, o sea, más pequeño que un modelo AR infinito. Y de hecho, lo mismo se puede aplicar acá en el caso de los modelos GARCH. Entonces, la relación que hay entre el modelo GARCH y el modelo ARCH, entonces uno puede señalar que uno puede pensar como un modelo GARCH, como una representación entonces de un modelo ARCH infinito restringido. Y es por eso entonces que aquí en este modelo GARCH se estiman menos parámetros, permite una aproximación más exacta a la varianza condicional que es lo que estamos buscando y además también vamos a ver que a partir del modelo GARCH se derivan también un montón de submodelos que son bastante interesantes. Si yo tomo entonces la representación GARCH 1.1 y empiezo a hacer una sustitución recursiva, aquí por ejemplo sustituí sigma t-1 por obviamente esta misma ecuación pero rezagada un periodo, aquí está bar pi, alfa t-2, sigma t-2 y empiezo a hacer esta sustitución recursiva a través de digamos el tiempo, voy a obtener la siguiente ecuación donde si asumo que esto parte en un pasado infinito, entonces la puedo expresar de esta forma. Es decir, que un modelo GARCH 1.1 lo puedo representar sustituyendo recursivamente como esto, donde aquí voy a tener una constante que va a ser bar pi dividido por 1 menos beta y más alfa por esta sumatoria de estos errores. Eh, entonces este modelo GARCH, al igual que lo que pasaba anteriormente, nosotros necesitamos que esta varianza que está aquí tiene que ser positiva, porque obviamente, ¿cierto?, es un término al cuadrado. Si recordamos la representación arma 1.1 que está aquí, uy, me pasé, esta que está aquí,
Es bastante sencillo darnos cuenta que tenemos que restringir la suma del coeficiente alfa y del coeficiente beta. ¿Y por qué? Porque de hecho la varianza incondicional, que se define como sigma cuadrado, que es básicamente la esperanza de t cuadrado, va a ser simplemente omega dividido por 1 menos alfa menos beta. Y para que esta varianza incondicional exista, es obvio, ¿cierto?, que alfa más beta o la suma tiene que ser menor que 1. Esa es la forma entonces en lo cual este modelo permite un cálculo de esta varianza incondicional, que de hecho es la varianza de, en este caso, del proceso Garch 1.1. Como indiqué anteriormente, yo puedo extender el Garch 1.1 a un modelo que incorpore más rezagos tanto del error como del coeficiente sigma, y esto da entonces origen al modelo Garch PQ. Es decir, que normalmente cuando estimamos esto en un paquete econométrico me va a pedir como insumo ingresar la variable P y la variable Q, que serían entonces el orden de estos rezagos. Y en este caso, obviamente, la condición de estacionariedad requiere que la sumatoria de los alfa más la sumatoria de los beta debe ser menor que 1, de modo que la varianza incondicional exista. A continuación, entonces, voy a mostrar cómo estimar este modelo utilizando los retornos del índice DAX 30. Para esto, entonces, me voy a cambiar a eView y le voy a mostrar cómo queda especificado estos modelos. El menú de estimación es exactamente el mismo que se había utilizado anteriormente para el modelo Arch, no más que ahora, por ejemplo, aquí nosotros habíamos puesto que queríamos un Arch de orden 1, pero ahora como la parte Garch, que es en este caso incluir rezagos de la varianza condicional, también necesitamos incluir un 1 entonces, y esto estaría dando origen al modelo Garch 1.1. El resto lo dejamos todo igual como estaba antes y ponemos la opción aceptar. Y al igual que ocurría anteriormente, la parte superior me da la estimación entonces de la media condicional, perdón, y la segunda parte me da la estimación de la varianza condicional. Y en este modelo, entonces aquí tengo los coeficientes bar pi, el coeficiente alfa, el coeficiente beta, aquí tengo teta 0 y teta 1. Que de hecho aquí lo tenía yo también marcado para que no nos perdamos. Si es que esto lo quisiéramos escribir en términos entonces de una ecuación, sería IT, que es el retorno, va a ser igual a teta 0, que es 0,06, más el coeficiente R1, entonces aquí sería menos 0,03 por IT menos 1 más epsilon sub t, y la ecuación entonces de la varianza, que ahora es modelo Garch, va a estar escrita como bar pi, que es 0,018. Luego tengo el primer término del residuo, que va a ser más 0,08 por entonces el error 1 o el primer rezago del error al cuadrado, y más 0,90 por el primer rezago entonces de la varianza al cuadrado. Si nos fijamos en esta regresión, recordemos que una condición de estabilidad es que alfa más beta tiene que ser menor que 1. Aquí está bastante cercano a 1, es 0,98 y tanto. De hecho, 0,9910 es bastante cercano a 1. Y en este modelo, por ejemplo, el que acabo de estimar, aparte de tener esa peculiaridad, podemos ver, por ejemplo, que los residuos, si me voy al diagnóstico de los residuos y al test ARCH, lo vamos a hacer con 5, puedo ver que ahora ya no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto que implica que en este modelo Garch 1.1 fuimos ya capaces de capturar de inmediato entonces la estructura de volatilidad en clúster que presenta los retornos. Por lo tanto, nos damos cuenta que, a diferencia del modelo ARCH que tuvimos que estimar antes, que era 7, donde teníamos que estimar bastantes parámetros, en este modelo tuvimos que estimar, por ejemplo, comparado con el modelo ARCH 1, un parámetro más, y automáticamente conseguimos entonces capturar esta volatilidad en clúster a través del modelo GARCH 1.1. Bien. Ahora, el hecho de que este coeficiente alfa más beta sea cercano a 1 indica que la volatilidad de los shocks es bastante persistente. Es decir, que cuando ocurre un shock en un momento, ese shock normalmente va a persistir en el tiempo, y mientras más cercano a 1, más persistente va a ser. En el caso extremo, cuando alfa más beta es igual a 1, se puede estimar una clase especial de modelo que se conoce como modelo IGARCH o modelo GARCH integrado, el cual a priori va a imponer esta restricción. En eView, por ejemplo, existe la opción de estimarlo. Lo malo es que estos modelos a veces no convergen.
por ejemplo, me voy aquí. Si ustedes se fijan en restricción, aparece la opción IGARCH. Y efectivamente, como indiqué acá, este modelo no presenta convergencia, tiene un problema entonces en la maximización y normalmente no son utilizables, pero bueno, dependiendo obviamente del retorno que uno esté utilizando, puede que funcione o puede que no. Pero entonces está la opción de restringir cuando tenemos coeficiente alfa más beta cercano a 1. Sin embargo, este modelo del IGARCH, que se presenta también como una variante del modelo GARCH, tiene algunas, digamos, complicaciones empíricas que hace difícil hacer un match entre lo que uno básicamente observa en los datos con las restricciones que se está imponiendo al asumir que alfa más beta es exactamente igual a 1. Voy a volver a estimar el modelo sin restricciones y le explico entonces lo que estaba indicando. Primero, cuando tenemos un modelo IGARCH, donde se asume que alfa, por ejemplo, más beta igual a 1, vamos a tener una cosa que es bastante, digamos, no deseada. Y es que la varianza incondicional, que nosotros sabemos que está dado por omega dividido por 1 menos alfa menos beta, no básicamente no va a estar definida porque el denominador va a ser un 0. Además, la predicción de la varianza condicional, que es la que nosotros estamos interesados en analizar, y que debiese más o menos replicar la forma, ¿cierto?, que tiene el retorno. No va a replicarla porque de hecho cuando tenemos alfa más beta igual a 1 y restringimos entonces y estimamos un modelo IGARCH, la predicción de la varianza incondicional va a ser un camino aleatorio con drift. Es decir, va a tener una tendencia lineal, lo cual es poco probable, ¿cierto?, que represente los datos reales que uno observa, porque es poco probable que la varianza condicional crezca constantemente en el tiempo o disminuya constantemente en el tiempo. Además, una complicación adicional del modelo que aquí le llamé Near IGARCH, que es cuando alfa más beta igual a 1, es que la varianza incondicional va a estar pobremente estimada. Recordemos que esta varianza incondicional, cuando tenemos datos, la podríamos aproximar a través de básicamente esta varianza muestral, que es la sumatoria de los desvíos dividido por t. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un modelo donde alfa más beta igual a 1? Miren aquí la varianza incondicional que va a estar dado por omega dividido por 1 menos alfa más beta cuando alfa más beta igual a 1. Tenemos primero que todo que el denominador obviamente va a ser muy cercano a 0 y la estimación de la constante omega, perdón, bar pi, también va a ser bastante pequeña. Entonces, como consecuencia, en general este estimador, que le podemos llamar sigma gorro cuadrado, va a estar también pobremente estimado. De hecho, en el caso límite ya sabemos que cuando alfa más beta tiende a 1 o toma el valor 1, básicamente este estimador no va a existir. Es entonces una de las complicaciones que el alfa más beta también sea cercano a 1. Cuando el alfa más beta es extremadamente cercano a 1, existe una opción que nosotros podríamos utilizar y que se conoce como varianza objetivo, que está escrito aquí, variance targeting, que consiste en hacer como una especie de modificación del modelo, porque en lugar de estimar la varianza incondicional alfa y beta, perdón, la varianza sí, incondicional alfa y beta, que es equivalente a estimar bar pi, alfa y beta, lo que hacemos es fijar esta varianza incondicional, por ejemplo, la fijamos de acuerdo, podemos, como nosotros tenemos la muestra de los retornos, podemos calcular esta varianza muestral y asumir la que es igual a ese número, y en base a esa varianza, entonces podríamos estimar una regresión, donde al fijar entonces este valor ya no necesitamos calcularlo, sino que simplemente necesitamos calcular alfa y beta. Y de hecho, en IBIO existe esa opción que está aquí, y cuando uno va a estimar, por ejemplo, aquí dentro de restricciones dice varianza objetivo.